¿Te atreves a vivir una noche llena de misterios y leyendas? Ánimas al anochecer con Antonio S. Jiménez. En Radio La Maestra. Bienvenidos al primer programa de Ánimas al Anochecer. En esta primera ocasión vamos a tratar diversos temas. Algunos nos cogen más cerca y otros muchísimo más lejos. En primer lugar vamos a hablar de los milagros de la Virgen de Lourdes de Puerto Real. Unos milagros que, bueno, no solamente existe esa Virgen en Puerto Real que hace milagros, también está la famosa Virgen Blanca. Por otro lado, pues trataremos el tema del exorcismo de Emily Rose. Y por último, hablaremos de visualizaciones y otros temas de aquí de San Fernando con Drael Samael. Pues vamos a empezar con los milagros de la Virgen de Lourdes de Puerto Real, que como siempre digo, me gusta mucho tratar estos temas que aunque sean de la rama paranormal quizás no tan atractivas, ¿no? Porque siempre nos atrae más el tema de los fantasmas, los espíritus. Me parece que el tema de los milagros es un tema que nada más, ¿no? que puede ser algo más paranormal que un milagro, ¿no? Que es algo que no tiene en principio una lógica alguna. Siempre me gusta traer estos temas con la historia, ¿no? Y en este caso pues no va a ser menos. Hay que irnos para atrás en el tiempo hasta 1910, cuando nos encontramos con el sur de Andalucía en plena crisis de fe y la iglesia pues empezaba a buscar ciertos elementos que hicieran resurgir esta fe por la iglesia católica, y empezaron a enviar a sus religiosos para potenciar esta creencia entre el pueblo. Y una de esas personas fue Francisco de Tarín, que era un religioso que tenía mucha fe por la Virgen de Lourdes de Francia. Es más, venía de allí y estaba muy ligado a esa creencia. Entonces decide, cuando llega a Puerto Real, poner a esa Virgen como la Virgen de Lourdes, pero claro, en Puerto Real. En un principio las personas de Puerto Real lo aceptan y es más, es el párroco de la Iglesia Mayor de Puerto Real el que más empuja para que se haga una especie de capilla, que es la gruta, ¿no?, que hay allí en Puerto Real, a la Virgen de Lourdes. Eso fue ya entrando en lo que sería en 1911. En ese mismo año, el 5 de mayo, se hace el triduo inaugural de la capilla de la Virgen de Lourdes, y es ahí donde ocurre el primer milagro. El primer milagro que se tiene constancia de esta Virgen es el milagro de Esperanza Gómez del Valle. Esta chica tenía 20 años, era muy devota de la Virgen de Lourdes de Francia, y entonces queda muy prendada por la Virgen de Lourdes de su misma ciudad. Esta chica tenía un problema, que tenía que desplazarse con muletas y siempre tenía que ser asistida por uno de sus familiares. Es más, entre la congregación religiosa se la conocía como la Esperancita, la que comulga de pie, ya que no podía arrodillarse para poder comulgar, ¿no? Y es entonces cuando ese 5 de mayo se encuentran en el triduo inaugural de la capilla, Esperanza se acerca para comulgar y tiene como una especie de llamada, ¿no?, una sensación extraña, que pide que la suelten, y arroja las muletas y de repente pues se postró para recibir la comunión. Automáticamente la gente se quedó muy sorprendida, se quedó perpleja, ¿no?, por lo que acababan de ver. Es más, Esperanza empezó a
a pegar botes de alegría, empezó a correr y se fue a su casa contenta por el milagro, ¿no? Gritando que había sido todo un milagro de la Virgen, que la había bendecido con ese don, ¿no? De poder caminar por sí sola. Claro, la gente pues se quedó muy nerviosa, la misa fue muy complicada finalizarla, pero consiguieron terminar. No obstante, el párroco, antes de decir nada, o sea, antes de empezar a aclamar a todo el mundo que había cumplido un milagro, fue a visitar a Esperanza esa misma tarde, porque quería asegurarse de que era real lo que se decía, que los médicos la habían, entre comillas, desahuciado de que no era capaz de caminar en su vida sin siquiera aunque la intervinieran. Y después de percatarse de que así era, ¿no? Se aseguró de que así era, y ver cómo Esperanza pues seguía caminando con normalidad, fue cuando se declaró el primer milagro de la Virgen de Lourdes de Puerto Real. Que me digan a mí que esto no es algo del mundo paranormal, porque no hay una explicación lógica que una persona vuelva a hacer algo, ¿no? Encima existen fotos en los archivos de Puerto Real que pueden dar fe de que esto ocurrió. Luego hay otro elemento muy importante dentro de los milagros de la Virgen de Lourdes, que es uno que tuvo como protagonista al equipo de fútbol de Puerto Real Fútbol Club. Nos tenemos que ir otra vez para atrás en el tiempo, esta vez a la temporada 54-55. El equipo de Puerto Real se estaba jugando una plaza para ascender a la siguiente división, a tercera división, y en ese momento se jugaba un partido muy importante contra Morón de la Frontera. Antes de partir, porque jugaban en el campo del Morón, antes de partir el equipo de Puerto Real le dio una ofrenda a la Virgen y se montaron en el autobús. Con tan mala suerte, o quizás no, según como se vea, tuvo un pequeño susto. El autobús casi acaba volcándose y cayendo por un precipicio de 15 metros de altura antes de llegar a Morón, pero el vehículo quedó colgado y milagrosamente todos los futbolistas salieron del autobús a pie y todos ilesos. Pese a todo, quisieron disputar el partido de fútbol y ganaron. Esto, obviamente, el equipo de fútbol lo atribuyó a un milagro de su Virgen, ¿no? De la Virgen de Lourdes de Puerto Real. Obviamente, nos podríamos aquí enrollar hablando hasta las tantas de los muchos milagros, curaciones que ha hecho la Virgen de Lourdes. Incluso se le atribuye que paró las aguas del maremoto de Cádiz en 1755. Ahí quiero yo hacer una mención, ¿no? Quizá era un apunte. A mí siempre me gusta opinar de estos temas, me gusta darle 10.000 vueltas y sobre todo utilizar la historia. Nos encontramos ya en el maremoto en 1755 y no fue hasta 1911 que la Virgen de Lourdes fue incluso nombrada patrona de Puerto Real. Quizás sí que hubo un acto de una virgen, ¿no? Pero no, quizás no con la vocación de Lourdes, quizás fue otra. Aquí la historia no nos da la razón en este aspecto, como si, por ejemplo, se le da a San José aquí en San Fernando, ¿no? O a la Virgen de la Palma en Cádiz, que ambos intercedieron por su pueblo ante este maremoto. Sí que es verdad que habrá gente, ¿no? Que quizás vea los milagros como mera casualidad, ¿no? Como por ejemplo lo que le pasó al equipo de fútbol de Puerto Real, o quizás sea algo que no está ahora mismo a nuestro alcance y que quizás todavía no llegamos a comprender. No me gustaría acabar este tema sin antes hablar un poquito de lo que es de la Virgen Blanca, la otra cara de la religiosidad en Puerto Real, y que incluso muchas veces se le ha juzgado a este grupo que se ha generado alrededor de la Virgen Blanca como un grupo sectario.
en principio, la casa de oración de los iluminados de Puerto Real nos la podemos encontrar en la calle de Malagueñas 8, allí en Puerto Real. Sí que es muy interesante porque al fin y al cabo una propiedad privada se ha convertido en una especie de lugar de culto y devoción público, ¿no? E incluso al que vaya a ver esa casa, pues encontrará con esa gran imagen en la entrada que indica que ahí se le venera a esta Virgen, que se llama Blanca porque ella misma se quiso denominar así. Obviamente este hecho, esta primera aparición de la Virgen, tendríamos que irnos atrás en el tiempo nuevamente, porque al fin y al cabo todas las respuestas se encuentran en la historia, o la mayoría de ellas. A ese 11 de marzo de 1982, cuando Francisca, la hermana Paquita a día de hoy, fue la primera testigo de la Virgen, ¿no? Paquita, la hermana Paquita, es una mujer sencilla, sin estudio, ama de casa, que se encontraba haciendo sus labores en el hogar cuando de repente visualiza una silueta iluminada de la Virgen. Y empieza a suceder cosas en la vida de esta mujer. Sí que es verdad que siempre intentan o evitan este grupo de personas denominarse secta o incluso hacer publicidad de la misma, aunque sí tiene peso en las redes sociales, no mucho como otros grupos, ¿no? O grupúsculos. Pero sí que es verdad que es muy interesante cómo la vivencia de ese mundo tan milagroso ha pasado de la Virgen Blanca hasta aparecerse por allí Cristo, santos e incluso Juan Pablo II. O sea, es algo increíble. Sí que hay que puntualizar que estas entidades se aparecen a través de la hermana Paquita, que es la que sufre, como por así decirlo, la posesión, y empieza a comportarse de manera extraña y empieza a hablar con otra voz. Hay que decir y puntualizar que esta hermana se encuentra con una enfermedad que son los huesos de cristal y otras enfermedades físicas que le impiden hacer muchos movimientos. Sin embargo, se dice que cuando las almas o estas entidades celestiales poseen a Paquita, empieza a hacer movimientos que en un caso normal no podría. Otros de sus momentos culmen es cuando en el 2007 la hermana Paquita sufre un milagro, y es que en sus manos aparecen un par de perlas como las de un rosario y son guardadas en una vitrina como si fuera un elemento religioso importante que se le ha dado desde la Virgen, ¿no? Sí que es verdad que estos sucesos han intentado ser que lo reconozca la Iglesia, pero nunca han sido reconocidos como tal, e incluso, como he comentado al principio, se le tildan como sectarios. Es verdad que esta mujer siempre ha sido una mujer que ayuda a las personas, desde antes incluso que los milagros de la Virgen Blanca. Tenía una especie de don, entre comillas, adivinatorio, que era que cuando la gente le preguntaba si tal persona se iba a curar o no, ella utilizaba una figura de la Virgen y agua bendita y decía que si se ponía azul la figura, es que la persona iba a vivir, o si se ponía rojo, la persona iba a fallecer. Sí que es verdad que, a diferencia de la Virgen de Lourdes, estos milagros son muchísimo más espectaculares, ¿no? Habría que ver incluso el cambio de vida que tuvo esta mujer, ¿no? Que pasó de ser una simple ama de casa a separarse de su pareja y a tener su casa siempre llena de gente, de feligreses que venían incluso desde Perú a ver a la Virgen Blanca y a pedir ayuda por sus familiares o por ellos mismos. Los hijos incluso afirman que tuvieron que adaptarse a eso, y el hijo más pequeño, que lo vivió todo siendo un crío, dice que con 14 años vio cómo su madre sanaba a una mujer en silla de ruedas, haciendo que ésta pues volviera a caminar. También es verdad que ese afán de no querer darse a conocer no solamente viene gracias a las peticiones de Paquita, ¿no? También, por lo visto,
la misma iglesia ha vetado a varias cadenas de televisión para que vayan a grabar allí ciertos programas, e incluso los párrocos de Puerto Real se niegan a bendecir esa casa. Es curioso incluso como ha habido personas que aseguran que han visto como a esta mujer, a esta hermana, cuando la posee ciertos espíritus, cambia el tono de voz, y dicen que cuando consiguió ser poseída o adquirir esa herramienta para poder hablar como Juan Pablo II, su voz se tornó muy grave y su rostro incluso cambió, cosa que le ocurre incluso cuando es la misma Virgen Blanca la que la posee. Dice que las facciones de su cara cambian radicalmente y su tono de voz igual, incluso el comportamiento. Hay varios testimonios y, como digo, igual con la Virgen de Lourdes, aquí me podría llevar hablando muchísimo tiempo, pero había resaltado unos cuantos, que es como estos testimonios que a la gente que es como yo muy crítica, cuando son de feligreses, pues la objetividad se pierde, pero curiosamente son los testimonios que más son más impactantes, ¿no? Según una feligresa, una vez uno de sus hijos tuvo un accidente de tráfico con un coche a 90 km por hora, y según le comentó Paquita, visualizó ese momento y dijo que si se mantenía en silencio durante una semana, su hijo sanaría. El hijo estaba en la UCI en esos momentos y se temía por su vida. La feligresa sí lo hizo, se mantuvo en silencio durante una semana, y al acabar la semana el hijo salió de la UCI y todo salió de allí del hospital con total normalidad. En otro caso, un feligrés estaba perdiendo su casa por una mala obra del ayuntamiento que le había provocado grandes daños en la estructura de su vivienda, y por lo visto, según la hermana Paquita, Santa Rosa de Lima se apareció y evitó que esa casa se derrumbiera. También, por otro lado, hay una feligresa que decía que su hermano estaba sufriendo una hemorragia en el esófago y estaba muy mal, estaba en la UCI casi para fallecer. Según fue a visitar a Paquita, esta quiso ir allí y fue en ese momento poseída por la Virgen Blanca, y aquí es donde digo que hay gente que lo ha visto, como su voz cambia, su rostro cambia. Dice que se puso allí en el hospital a rezar con su agua bendita, y al día siguiente el hermano que se encontraba con la hemorragia del esófago salió de la UCI y fue llevado a planta. Según cuenta esta persona, cuando se encontraba en la UCI, vio un túnel blanco, y en ese momento unos pétalos de rosa, que siempre se interpreta esto como un elemento de la Virgen, le hizo que no siguiera hacia adelante y se volviera. Incluso los mismos feligreses, ya en el ámbito más general, no solamente hablan de milagros como sanatorios, incluso como premonitorios. Se dice que la guerra de Irak y los atentados de las Torres Gemelas y de Atocha fueron visualizadas por la hermana Paquita en una de estas posesiones religiosas que tiene con la Virgen, Cristo y otros elementos del panteón cristiano. Igual que he dicho antes con la Virgen de Lourdes, me gusta ser muy crítico con estos temas. En todas mis investigaciones incluso soy así. Y sí que es verdad que en este caso los elementos paranormales son muy, muy impactantes. Quizás demasiado. Habrá gente que dude. Conozco compañeros que son gente que me he basado en sus investigaciones. En este caso, por ejemplo, de la Virgen Blanca, que han estado allí en esta casa y lo han visto con sus propios ojos. Y ha habido compañeros que han estado allí, como digo, y pidieron por ciertos familiares que estaban muy enfermos, y la Virgen Blanca no hizo nada, no intercedió. Esos familiares acabaron falleciendo. Según le dijo la hermana Paquita, era porque no tenía mucha fe. Y aquí es donde yo soy muy escéptico entonces, y me gustaría saber si esto va por fe o realmente hay una especie de cuota que las vírgenes o cualquier otro elemento religioso pueden salvar o no. Hay una especie de cuota de máxima por mes o por año, no lo sé. Sí que la verdad que, como digo, el mundo de paranormal es muy amplio, y el mundo de los milagros es una de las ramas del mundo paranormal, y es una rama muy interesante.
pero quizás a veces hay que dejarse llevar por la duda. Quizás ahí veamos realmente dónde está la verdadera luz. Después de haber hablado de los milagros, vamos a afrontar el exorcismo de Anne Elizabeth Michael, o como aquí se conoció, el exorcismo de Emily Rose. Hay que decir que esta chica, porque falleció con 23 años, nació en Baviera, Alemania, un 21 de septiembre de 1952 y falleció un 1 de julio de 1976. Hay que decir que su familia y ella eran una familia muy conservadora y muy católica. Con 16 años empezó a sufrir ataques de epilepsia. Tanto fue así que se le diagnosticó una epilepsia del lóbulo temporal, pero esta persona, Anne, decide que esto es el fin del mundo y cae en una rápida depresión. Una depresión tan grande que la tuvieron que internar en el hospital psiquiátrico de Wurzburgo. Perdonad por mi alemán. Salió y pudo acabar bachiller e incluso se apuntó a la universidad de esa misma ciudad. Pese a todo, la depresión pues no acabó mejorando, y al ser tan católico, es una persona tan católica, y estar tan frustrada, empezó a pensar que se estaba endemoniando, que había una especie de demonio que quería fastidiarle la vida. Esto incluso le llegó a provocar intolerancia a ciertos objetos religiosos y espacios consagrados, tales como cruces, rosarios, iglesias, santos y vírgenes. Para una persona súper católica, pues sería un infierno poder vivir en su casa. Es en junio de 1970 cuando acabaron volviendo al hospital psiquiátrico, y en esta ocasión se le añadía también las convulsiones. Empezó a ver caras malignas, como ella las denominaba, las cuales veía al rezar. Anneliese comenzó a temer a la medicación, incluso la renegaba, decía que la medicación no la ayudaba para nada, y estaba convencida, ya la idea que le estaba rondando en la cabeza se le hizo obsesión, y estaba convencida de que estaba poseída. Es más, estando internada en el hospital psiquiátrico, pidió 2 veces a una iglesia local que por favor le hiciera un exorcismo. Obviamente la rechazaron. Pasaba el tiempo y no mejoraba. Es más, empezó a sufrir ataques de psicosis, como esquizofrenia y una conducta desviada. Pese a que los medicamentos cada vez eran más fuertes y más continuados, no mejoraba. En 1973, Anneliese abandona al final el hospital, y sus padres aceptan la teoría de que su hija estaba siendo endemoniada y solicitan un exorcismo a la iglesia local, pero obviamente le dicen que no pueden hacer eso porque necesitan diversas pruebas para aceptar un exorcismo. En este caso, esto llega a oídos del párroco Louis Alt, y esta persona, que estaba muy estudiosa en el tema de los exorcismos, creyó ver, tras un análisis de la muchacha, que realmente la joven se encontraba poseída. Es más, ella misma le dijo los nombres de los demonios que la estaban atormentando. Eran 6 y son personajes muy conocidos por nuestra cultura católica: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, y ya entran personajes muy raros, ¿no? Como Nerón, el emperador romano, Hitler y Fleischmann, que era un sacerdote corrupto del siglo XVI de allí de Alemania, de Baviera. Es una cosa muy curiosa, porque una vez que aceptan el exorcismo, Anneliese empieza a empeorar, ¿no? Ya sumándole todos los problemas mentales que ya llevaba, la joven
se destrozó las rodillas en ataques de genuflexión, cuando hay que arrodillarse ante o postrarse ante una figura religiosa o pasar por delante del altar, ¿no? Pues empezaba a tener ataques compulsivos de eso, y tantas veces lo hacía durante el día que se aproxima más o menos a unas 600 veces al día que se destrozó las rodillas. Se escondía debajo de la mesa, comportándose como un perro, incluso llegaba a tener ese comportamiento durante días, ladrando, gateando como si fuera un perro durante varios días seguidos. Después, aparte, empezó a tener malas praxis en otros aspectos de su vida, como empezar a comer arañas, comer carbón. Incluso se reportó que le llegó a arrancar la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Se decía incluso que llegaba a lamer su propia orina y que se llevaba días y horas gritando sin parar. Es ya cuando llega el año 1975 que dos sacerdotes empiezan lo que es el exorcismo, que para su desgracia en este caso duró un año. Digo por desgracia porque al final terminó falleciendo, como he dicho, el 1 de julio de 1976, deshidratada, desnutrida, con anemia y tan debilitada que hasta acabó teniendo un gran golpe de fiebre. Durante el paso del tiempo, esta persona se iba debilitando por el estrés de los exorcismos, de las sesiones, la ansiedad a la que era sometida y a todas las barbaries que le hicieron pasar. Esto acabó obviamente en los tribunales. Los dos sacerdotes y los padres fueron llevados a juicio por negligencia. La condena fue durante prisión, durante 6 meses, pero acabó siendo sustituida por una pena de 3 años en libertad condicional y una fianza que tuvieron que pagar. Con esto me gustaría puntualizar, como siempre, desde mi ámbito más crítico. Me parece muy sorprendente y atrayente el mundo del exorcismo, la demonología en cuestión, pero muchas veces, por desgracia, creo que en este caso la medicina no estuvo a la altura, quizás en la época que se encontraban, quizás los fallos de los análisis de los psiquiátricos, pero quizás una buena medicina hubiera salvado la vida de esta chica y no estaríamos hablando hoy de la leyenda o quizás de las grandes películas que se han hecho del exorcismo de Emily Rose, como aquí se le conoció. No con esto quiero decir que todos los casos obviamente sean falaces, pero en muchos casos el misterio a veces se resuelve con una buena ciencia y quizás con un poquito de menos de impulso religioso. Y llegamos ya a la última parte del programa. Estamos aquí ya en la entrevista. Quiero dar la bienvenida a mi viejo amigo Drael Samael. Muchas gracias por venir al primer programa. Gracias a ti y aparte por invitarme a tu espacio. Hombre, tenía ganas de poder hablar contigo tranquilamente porque tuve el placer de conocer a Drael Samael en las rutas que hago de misterio aquí en San Fernando y la verdad, un par de veces que hemos colaborado, me gusta mucho la forma que él ve el mundo paranormal. Y la pregunta primera que te voy a hacer va por ahí. ¿Qué es para ti el mundo paranormal? A ver, para mí, viendo las visualizaciones que tengo yo y ese poder ver la energía que acompaña a las personas, bien las trae de otras vidas o bien las han adquirido en estas vidas por cualquier motivo, veo que esto es como una fábrica de reencarnaciones. Uh-huh. Entonces, estas energías acompañantes más bien no le están causando a las personas felicidad, sino al revés, tristeza, intentando sacarle ese jugo de tristeza durante todo el día, a más no poder, y invadirlo de eso, de esa pena que nos lleva todos los días, las preocupaciones, los dolores, los miedos, esos bloqueos,
y eso se traduce en larvas astrales, que son las que puedo ver, entes, en algunos casos, e incluso implantes, que ya entraríamos ya en el tema de tecnología bastante avanzada y entraríamos un poco en el tema ovni. Claro, yo cuando te conocí había una cosa que me llama mucho la atención. Tú utilizas mucho la palabra visualizador. Entonces, visualizador para ti no sería realmente como los videntes que más o menos llegamos a conocer, o los medium, que son aquellas personas que son como herramientas de conexión del mundo físico al mundo astral. Digamos que el medium entabla una conversación con una energía, una entidad que él cree ver y entabla una conversación, ¿no? Yo, en mi caso, es como mediante el sentimiento logro captar esas vibraciones, y esas vibraciones en el entendimiento que tenemos nosotros en nuestra mente se transforma en imágenes, ¿vale? Eso es lo que yo llamo visualizar. No es intentar ver una imagen e intentar desarrollar una historia con esa imagen, sino el sentir verdaderamente la energía que está rodeando a una persona. Que eso es la clave de esto. Yo creo que todas las personas tenemos este don, lo único que hay que practicarlo, porque todo el mundo en este ambiente, en este tema, quieren ver resultados y decir, yo puedo estar y puedo hablar y puedo conseguir esto y ver lo otro. Pero primero es sentir. Uno si siente, después puede creer y después puede ver, pero en ese proceso es un camino muy largo y hacerlo todos los días, practicarlo y demás, es cuestión de práctica. Yo creo que todo el mundo puede llegar a hacer esto. Claro, entonces tú no eres de la escuela que dice que el medium no nace, sino, o sea, tú al contrario, ¿no? Tú crees que el medium se nace y se puede hacer con la práctica, no es una especie de don que cada persona está tocada por la varita, y si no has nacido así, tú nunca podrás ver... Traemos, fíjate que yo me baso en el tema de la teoría de las reencarnaciones, ¿vale? Yo he visto cómo es el carrusel de las reencarnaciones, ¿vale? En acompañamiento que he hecho después de la muerte con personas, y en esas vidas en las que vamos pasando vamos haciendo como una especie de disco duro, ¿vale? Ahí vamos metiendo mucha sabiduría, ¿eh? Ese disco duro nos pone como un cortafuego, un muro que no podemos entrar a él, pero si conseguimos entrar a él, tenemos mucha información, mucha sabiduría, e incluso dones que van ahí, porque en algunas vidas hemos podido tener algún don. Claro. Y esos dones se amplifican si tú consigues amplificar esa energía que nos da la vida, ¿no? Porque algunas veces me han preguntado, bueno, pero yo, el alma, no sé qué. Digo, lo que tú llamas alma es la energía que tú sientes que te da la vida. ¿Dónde sientes tú esa energía? Normalmente la sientes en el plexo solar, ¿no? Claro. Por las mañanas dices, estoy vivo, me he despertado del sueño. ¿Dónde siento esa energía? Normalmente en el plexo solar, ¿no? Nadie me dice en una pierna, ¿no? Un pie, en una oreja, ¿no? En el plexo solar, es decir, en el corazón, digamos. De ahí nace esa energía. Esa energía, pues la podemos llamar alma, como queramos, ¿no? Muchas maneras de llamarla. Pero ahí radica esa energía, de esa energía es la que venimos y esa energía a la que nos vamos. No nos sirve tener grandes riquezas ni grandes tesoros, porque al final, cuando nos vayamos, esa energía es la que desaparece de este cuerpo, que en verdad este cuerpo es nuestro transporte, es nuestro traje de astronauta en esta realidad, en esta matriz. Sí, ahí, por ejemplo, me gustaría llegar. Yo, por ejemplo, al ámbito paranormal, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando lo investigo y esas cosas, sí es verdad que defendemos la base, ¿no? La teoría de que todo es energía. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Sí. Y las almas, los espíritus o fantasmas, según el concepto que le demos en la investigación, al fin y al cabo es la energía, la esencia que tú vas soltando mientras estás vivo. Tú, sin embargo, defiendes que todo esto al fin y al cabo es cíclico, ¿no? Porque si crees en la reencarnación, todo esto se va transformando. Y entonces las personas que vemos a nivel, o al menos los que nosotros investigamos, esas psicofonías que captamos, entonces ¿qué sería realmente eso? ¿La etapa mientras nace? Esas son, a lo largo de tus reencarnaciones, por cualquier motivo, tú llegas al sitio exacto, al punto exacto, a la hora exacta, y revives un fragmento de tu vida. Lo mismo, la imagen que tú estás viendo, hostia, he visto un fantasma, he visto tal... Eres tú en esa reencarnación, y la estás viendo tú en ese momento, que lo mismo te lleva
muchos años buscando fantasmas y no ves ninguno. Pero lo mismo te vas a un sitio, cualquier sitio, y revive ese momento y estás reviviendo un clic de esa vida. Vale. Hombre, estaría bien, pero lo que pasa es que a nivel de investigador paranormal a nosotros se nos caería claro, el chiringuito aceptar eso. Es que lo que pasa, todo lo que son las energías, que son vibraciones al final, se traduce como si fuera en bolas de luz, normalmente de color blanco. Esos son los orbes para nosotros, por ejemplo. Orbes, por ejemplo. ¿Vale? Pero hay otros orbes que son de otros colores que no son energía tan benigna, digamos, son más malignas, ¿no? Es que, claro, aquí esto es una lucha entre el bien y el mal, y en esta matriz en la que vivimos todo se corresponde, o blanco y negro, o bien y mal, o sí o no, ¿vale? Y en esta matriz en la que vivimos no hay un equilibrio. Yo lucho por el equilibrio. Entonces, una persona que esté en el equilibrio, que esté en esa balanza en el medio, ¿vale? Porque así en Cristo nos dejó ese mensaje. El cuerpo de Cristo está en el medio de la cruz, y lo que son los brazos significa la balanza, el bien y el mal, ¿eh? Mira. Y a él lo castigaron en la cruz y él dejó un mensaje para todos nosotros. Entonces el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar en el cuerpo de Cristo, que es nuestro equilibrio. Si tú consigues estar en tu equilibrio y sientes esa paz interior, pues empezarás a vivir mejor en esta matriz, claro. ¿vale? Esa descarga de energía que yo te dice, que te trasladé, esa energía que te acompañaba, lo que ha hecho es dejarte en equilibrio. Tú ahora empiezas a jugar en esta matriz con igualdad de oportunidades. Tú has empezado a jugar esta matriz con una carga de 50 kilos. Entonces eso no es vida, ¿vale? Ahí empieza el desgarro de las almas, ¿eh? Que eso es otro proceso que desde que nace pues ya te empiezan a desgarrar las almas, y tú lo que haces, el pago cuando te vas a la otra vida, es el pago de esa energía, lo que pesa esa energía. Por eso dice, tú haces el pago y tal, y antiguos reyes y demás se llevaban en su féretro, se llevaban todos los tesoros, todos los oros, claro, y demás. Claro. Y al final tú lo que pagas es con la energía que tú cultivas. ¿Vale? Una persona que sea oscura y tal, pues ese alma no lo está cultivando. Haciendo el proceso de regresiones a vidas pasadas, ¿vale? Yo lo que quería es conseguir cuál era mi primera luz en reencarnaciones, ¿vale? Llegué a la luz cero, a la luz primitiva, que esa es la que tiene la mayor intensidad. Entonces, yo ahora mismo tengo una copia de esa luz primitiva, que esa correspondió a una entidad, ¿vale? Que ya entraremos en otro tema, hablando otro día, ¿vale? Y esa la amplifica, y esa va con todos sus dones y toda su sabiduría que tenía ese momento. Entonces yo tengo la copia de esa etapa, porque esto es todo un proceso. Durante las reencarnaciones, en esas vidas van haciendo que es el desgarro de las almas, que tú llegues a tu final, a tu paso final, con poca luz, digamos, con poco equilibrio. Tú no tienes amplificada esa energía. Entonces cuando te vas no puedes hacer el pago y vuelves a reencarnar. Entonces esto es una fábrica de reencarnaciones. Entonces, el objetivo al fin y al cabo de la vida es acabar ese ciclo. Es darte cuenta de que está en esta especie de prisión, digamos, ¿vale? Y es que la proyección de las semillas estelares, por llamarla de una manera, la proyección que hace el universo de estas energías de vida a cualquier planeta, a cualquier tipo de ser o animal, ¿vale? Son sacadas del mismo sitio. Nosotros estamos aquí y no estamos sacados naturalmente, estamos artificialmente, ¿vale? Puesto aquí en este reino, porque en verdad nosotros no estamos en un mundo, estamos en un reino, ¿vale? Yo en las visualizaciones he podido ver y en las proyecciones he podido ver que la Tierra no es que sea plana, no voy a hablar de la Tierra plana, pero sí es más grande de lo que nos dicen, y hay más reinos, ¿vale? La pregunta está que no consigo saber es ¿por qué estamos nosotros encerrados? ¿Por qué no nos dejan ver lo que hay más allá de estos reinos? ¿Vale? Nosotros estaríamos como en un reino. Claro, como el concepto de... Tú te refieres entonces con lo de Matrix, el concepto más o menos que se desarrolló en la película de 2000, ¿no? Más o menos. Sí. Que era que estábamos prácticamente en una simulación, ¿se podría interpretar así? Ahí empezaba ya las primeras equivocaciones para que la gente empezó ya a recibir ese proceso evolutivo, pues nosotros somos almas neutras evolutivas, ¿vale? Nosotros, como todo el cosmos, pues vamos evolucionando. A nosotros nos llegó el momento, todo el mundo está evolucionando en el cosmos o en el multicosmos, menos nosotros. Pues nosotros somos robados
y tendremos nuestro perdón cuando podamos salir de aquí, ¿vale? Porque no hemos sido proyectados naturalmente, hemos sido cogidos del sitio y nos han metido en estos trajes, en estos tipos de trajes, en esta granja, ¿vale? Que al final estamos en el infierno. A nosotros nos habla del cielo y el infierno, este sería el infierno, y cuando tú sales y empiezas a trascender es cuando llegaría a los cielos, ¿vale? Entonces es un proceso todo de tal, y entonces es eso, esa proyección, esa matriz que tú dices de la película de Matrix, era para confundirnos un poco al personal, a esas personas que se le activa algo y empieza a sentir cosas, a ver cosas. El que hable le dice, mira, ha visto películas de Matrix, ha visto tal, y este es un peliculero y te está contando historias raras detrás. Pero es que al final el sentido del todo es una especie de árbol, ¿vale? Que está rodeado de mares de semillas estelares, y de ahí se proyecta en un holograma grande, se proyecta la vida sobre el multicosmos, ¿vale? Que es la manera natural. Eso es el sentido del todo. A partir de ahí ya no hay nada. De todas formas, para la gente que sea muy crítica con esta teoría, yo tengo, por ejemplo, un dato. Al fin y al cabo, si nos retrotraemos a la época de los griegos, Platón ya visualizó algo parecido con el tema de la cueva. O sea, ese mensaje de que al fin y al cabo vemos solamente una parte de la realidad, y una vez que conseguimos cierta iluminación, salimos de esa cueva y vemos el mundo tal y como lo es, ¿no? Sí, que le ponían figuras y demás, y todo el mundo veía esa visión, hasta que uno quiso subir y ver la realidad. Sí, es que toda una mezcla de verdades con mentiras. Yo, en mi caso, cuento mi verdad. Obviamente, ¿no? Mi verdad. Yo, como investigador paranormal, claro, me nutro de ti, mi pero... verdad. Y claro, estoy tan seguro con lo que cuento y tal, porque yo lo estoy sintiendo, esa verdad. Incluso cuando hago trabajos de limpieza y demás, el sentirlo yo hace que se haga realidad, que se vea. ¿Vale? No, de todas formas, hace poco conocí a otra persona que igual también defiende la teoría de Matrix, y me acordé mucho de ti porque digo yo, mira, ya es la segunda persona que me cuenta esto, ¿vale? Hay muchas personas que coinciden. No sé si es uno que es el origen y ese lo suelta y todo el mundo hace una especie de ente la ola, se va creciendo. Una ola y se va creciendo, pero hay en estos tiempos, a partir de la pandemia, hay mucha gente que normalmente estamos recibiendo muchos códigos del sol, sobre todo, mucha energía que nos hace que subamos nuestra intensidad, nuestra energía, ¿vale? Y hay mucha gente que empieza a despertar. No me gusta hablar de los despiertos, pero sí, de alguna manera eso que te hace ver algo más que los demás, ¿no? Que dice, coño, no ve la gente estas cosas, ¿no? No Entonces, esto. Te lanzo yo una pregunta ahora. Hablando también con la otra persona, si estábamos aquí metidos en la teoría de Matrix, ¿realmente estaríamos uno delante del otro? ¿O estos, al fin y al cabo, no nos encontramos ahora mismo uno al frente del otro, hablando? Físicamente, te comento. Es que es la cosa. Si tú eres un humano en luz, es decir, tiene luz de la fuente original, ¿vale? Porque hay personas que no tienen energía de la fuente original, son energía de otra fuente, son distintas, ¿vale? No son de luz. Se dice que cada 5 humanos hay solo uno que tiene alma, digamos, tiene energía de luz, es un humano de luz, ¿vale? El resto son actores que te hacen un juego en tu vida, entonces cada uno somos totalmente únicos en el universo, ¿vale? Todos somos uno y uno solo son todos, ¿vale? A esa persona que es humano de luz le rodea 360 grados un escenario, y en ese escenario van entrando actores. Esos actores hacen que tu vibración vaya bajando. Esa energía que tú tienes que expandir se vaya haciéndose, que pueden ser mujer, hijo, la mascota. Pues pero ¿vale? no seamos actores ninguno. Entonces podemos intercambiar, nosotros no siendo actores podemos intercambiarnos y entrar en nuestra zona, ¿vale? De plató e intervenir como actores. Fíjate cómo está esto planteado. Está muy bien planteado y aparte es así. ¿Vale? Son muchos actores los que intervienen. El típico que tú vas conduciendo, se te mete uno por medio, te hace tal y te hace sentirte mal, o tienes pensamiento que te llega y te dice, coño, si voy ahora conduciendo y voy a mosquear la conducción y no ha pasado nada, en verdad. Entonces, tú
lo planteas más como la metáfora del show de Truman, ¿no? Realmente el resto son actores, el protagonista eres tú. Sí. Y tú te encuentras, al fin y al cabo, metido en un mundo Hay ficticio. muchos protagonistas en este plano, hay muchos protagonistas, pero hay que saber y entender que tenemos muchos actores. Llega el momento que si practicas mucho el amplificar tu energía, llega a detectarlo, ¿vale? Esos actores, ¿vale? Pero ¿quién soy yo o quién es nadie para decirle a alguien, tú no tienes energía de luz, ¿vale? Te lo carga, vaya. Te lo carga. Entonces, esas cosas pues, lo hace yo y tal, se lo cuento a alguna gente y ahora te lo estoy contando a ti. Pero para encajar un poquito todo lo que es esta trama, ¿verdad? Entonces, si volvemos un poco para atrás en el tema, tú acabas de decir antes el tema de que nos encontramos en lo que sería el plano del infierno, ¿no? Prácticamente sería esto... Esto sería el infierno. Metafóricamente hablando. El infierno. Entonces, los espectros del bajo astral, que por ejemplo nosotros investigamos, ¿realmente no vienen a este mundo? ¿Ya se encuentran aquí? Ya, es que es lo que pasa. Tú te encuentras, o bien en tus investigaciones que haces, o bien te encuentras fragmentos de una vida pasada tuya, que tú ves algo, ves un fantasma, ves algo y dices, hostia, he visto ahí una persona, he visto tal. Lo mismo esa persona ha sido tú en otra vida, ¿vale? Y la estás recreando, porque llega un momento que hace un reflejo en tu mente por cualquier cosa que se dan los patrones y te salta ese fragmento. Y ya, claro, está el mundo paranormal y demás, y tira un poco abajo, pero hay otros, por ejemplo, en los cementerios. Si tú vas a un cementerio por siempre gula para estar allí mirando, no sé qué cuánto, hay entidades en los cementerios que captan a esas personas y la invaden de alguna manera y le hacen cosas. Puede salir allí bastante escabrada. Hay algunos sitios que se hacen ruta por los cementerios. Claro. Ahora en Halloween se le da mucho a todos estos rituales. En verdad son rituales. El tema este de Halloween y tal, no sé qué, pues estamos invocando a los muertos de alguna manera, a esa energía, pero es que abrimos portales sin saberlo, a energías que no tienen permitido la entrada a esta matriz, digamos, a esta dimensión. Claro, entonces, para que la gente lo sepa, yo tuve el placer de conocerte en una de mis rutas, que en la cual empieza en el Patio Cambiazo. Ahí mismo me comentaste tú y te tengo que dar la razón. Al final el tiempo te da la razón, porque en base a esa visión que tú tuviste, la gente empieza a hacer fotografías y aparecen ciertas cosas extrañas en las mismas, rostros que no deberían estar ahí y tal y cual. Entonces, cuando hiciste esa visualización del Patio Cambiazo, que conseguiste ver una especie de entidad humana y luego una de bajo astral, ¿eso realmente tiene algo que ver con esta teoría tuya del Matrix? ¿O realmente eso son fragmentos de tu vida? ¿O es que no me queda muy claro? Ese, por ejemplo, había vidas retenidas, había energía retenida ahí por un sufrimiento. Entonces, una persona se muere y hay otras personas que están aquí viviendo y le lloran a esa persona, tienen un sufrimiento. Ahí hay una parte del despoje de vida, del desgarro de alma. Entonces se quedan pequeños fragmentos de esa energía. Se quedan ahí aprisionados, claro, en esa zona. Como si lo estás llamando tú, ¿no? O algo así. Sí. Se sienten atraídos. Se te muere un familiar, tú lo lloras, estás todo el rato pensando en él y de alguna manera le estás despojando esa energía, te queda con fragmentos de esa energía. Esa energía se va donde tiene que ir y no puede hacer el pago porque llega muy débil. Entonces, esos fragmentos de energía que se quedan ahí y lo mismo se pueden manifestar de alguna manera, tirando algún objeto y tal, pero tienen que hacer tú imagínate, tú ahora empezar a pensar que este micro lo puedes mover, la energía es igual, la energía tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder mover un micro, ¿vale? Eso sería una energía que en principio no te puede hacer daño, están ahí y tal, ellos intentan comunicarse de alguna manera, pero no pueden, ¿no? Entonces están ahí sufriendo esa energía. Esa energía, como llegó el caso que hicimos librar a esa energía, esas 20 y tantas energías que había allí, esas energías se van, hacen el pago y no puede, y se convierten otra vez en otras vidas, en reencarnaciones. Si esa persona se encuentra con otra parte de ese desgarro de alma, dice, coño, esta persona parece que la conozco de toda la vida, parece que es mi alma gemela. Claro. Ahí llega el momento. Esos despojos, ha habido tantos despojos de la original,
que tú los ves y dices, coño, me llevo muy bien con esta persona, parece que la conozco de toda la vida, parece que es mi alma gemela. Tal. Eso es el significado del alma gemela. Pues te acaba de cargar el romanticismo de la vida, ¿eh? En una visualización a un chico, resulta que él fue mi hijo en una vida que yo tuve en Egipto. ¿Vale? Joder. A ese hijo, en esa vida, en ese fragmento de vida, ese hombre quería tanto a su hijo que ordenó que cuando muriera, al hijo lo ataran en el cofre y lo enterraran con él como si fuera un tesoro suyo. ¿Vale? Entonces, es una práctica común en Egipto. Claro, entonces al hijo, encima de todo, le hicieron un encantamiento de magia negra y solo lo podía quitar esa persona que le había hecho. El padre le había hecho un encantamiento al hijo para que no pudiera liberarse ni en cuerpo, ni en alma, ni en nada. ¿Vale? Al visualizar yo a esa persona, vi algo muy raro y claro, comprendí que esa persona era parte de la luz de lo que fue en ese momento mi hijo, y la pude liberar, esa luz que quedaba ahí retenida, que le estaba, en esta vida le estaba haciendo sufrimiento a esta persona, por una persona muy callada, muy retraída y tal, le estaba infligiendo un daño, ese bloqueo que llevaba de vidas anteriores, y lo pude desbloquear porque yo fui su padre y fui el que en ese momento, en esa vida, le hice ese encantamiento. Vaya. Después te pasaré la foto de tal. Yo lo que veo que se me quedan como grabadas las imágenes, conforme pasa el tiempo se me hacen más sólidas y las puedo dibujar. Eso te voy a decir, porque viendo tu Instagram, que por cierto, para el que no lo sepa, es Drael Samael, sí. Haces unas ilustraciones, unos dibujos muy, muy interesantes de lo que tú ves. A mí, por ejemplo, como investigador paranormal, menos mal que no soy sensitivo, yo veo lo que tú dibujas y yo me asusto, ¿eh? O sea, yo no vuelvo a coger una cámara más. Es que, fíjate, la gente compran libros, hacen talleres de práctica, pero no le dicen que para entrar en ese bajo astral y ver estas cosas tienes que ir muy protegido, ¿vale? Entonces hay gente que terminan por dejarlo, empiezan mal, porque al principio entran y se quedan como anestesiados, ¿vale? Lo ven todo muy bien, todo muy bonito, me siento muy bien, me siento muy poderoso, sí, pero tú te tienes que empoderar y tal desde el lado de la luz, no, y en equilibrio, no desde el lado de la oscuridad que estás abriendo portales y te estás metiendo en sitios que no sabes cómo va a terminar. Claro, pero sin embargo, y esto me acuerdo yo como tú me dijiste, y a mí se me quedó grabado con fuego, porque yo las cosas que yo aprendo de ti a muerte. Hablamos de luz y oscuridad. Sin embargo, me comentaste que el tema de las iglesias había que tener mucho cuidado porque había mucha negatividad, ¿no? Allí, porque te hablé de la fuerza de la Virgen en el caso de las investigaciones contra espectros del bajo astral, incluso en el tema de la demonología, y tú me comentaste que tanto las vírgenes y los cristos de las iglesias están muy minadas de malas energías, ¿no? Hay entidades que se acoplan a esas imágenes, donde todo el mundo va a rezarle, a hacerle culto, a pedirle, ¿vale? Y el pedirle a una figura que esté contaminada con un ente de esto, con una entidad de esta, le estás pidiendo a la entidad. Y son contratos. Tú le pides, quiero tener un hijo, quiero tal, y estás haciendo un contrato de por vida. A lo mejor lo mismo, eso equivale a 7 reencarnaciones seguidas. Y cuando tú te vas esta energía de aquí y quieres avanzar, por delante te ponen ese contrato. Ese contrato, para quitártelo, te tienen que enfrentar a esa entidad. Normalmente son entidades que tienen maestría. Maestría son el poder, digamos, que tiene esa entidad. Claro, ya estaremos hablando en temas más fuertes. Sí, más fuertes. Por suerte, espero que me dure, no me he tenido que topar con estas energías, al menos en el campo de la investigación. Y me gustaría también hacerte otra pregunta, aunque suene muy, muy filosófica y ha salido muy a la palestra, ¿no? Con la última película que salió de la de Expediente Warren. Si tú crees en un Dios, por lo tanto existe el diablo. Me gustaría saber si tú crees en el Dios y si crees en Dios, tu concepto de diablo. Yo ya por último me rezo a mí. Yo antes rezaba afuera, pero ya he visto que todo lo que se pide afuera es todo. La gente dice, yo he contactado con el arcángel, no sé qué, yo he contactado con la Virgen María, con tal. Hay que tener cuidado porque verdaderamente no sabe con quién está contactando y a quién le está cediendo, tu corazón, tu alma, tu voluntad, o a quién le estás pidiendo. Yo lo único que le digo a la gente que me escucha, la videoconferencia que haga y demás, rézate a ti. Tú si quieres pedirte algo, pídelo todo a ti.
tú eres bastante grande, tú eres hecho a semejante, ¿no?, de un dios. Claro, se supone que eso nos generó a Claro, imagen, ¿no? fuimos sacados, estas energías, fuimos sacadas de un sitio que no debían, la pusieron aquí, pero el experimento le salió rana, porque somos más grandes que el Dios que nos hizo, ¿vale? Tenemos más poder que el Dios que nos hizo, por eso nos cortaron esas hebras en el ADN para que no tuviéramos la magnitud esa en poder. Pues en verdad, los que somos humanos de luz tenemos bastante poder, lo único es practicarlo y empezar a escarbar y empezar a sacar. Lo que pasa es que la gente pues se cansan porque todo el mundo quiere ver, no quieren sentir primero, después crear, o creer y después ver. Todo el mundo quiere ver, todo el mundo paga bastante dinero por talleres, y lo que quieren es ver. Utilizan drogas para ver imágenes, ver entes, y eso no es el camino. Claro, entonces tu concepto de Dios, al fin y al cabo, estás hablando siempre de un Dios monoteísta, ¿no? No crees en un campo politeísta, ¿no? Como por ejemplo griegos, romanos, egipcios, ¿no? Tú hablas siempre me haces referencia de un Dios, ¿no? No es un campo... Es de la fuente original, digamos. La fuente original es una especie como de árbol que es el que proyecta esa vida sobre el multicosmos, y tú formas parte de ese multicosmos, ¿vale? Tú formas parte del todo. Entonces tú mismo tienes tu Dios dentro, ¿vale? Tú eres parte del todo. Cuando yo entro en una especie de meditación profunda superior, y ahí entro a formar parte del todo. Ahí puedo ya trabajar, hacer los trabajos de curación, de visualización remota incluso, y ahí te sientes parte del todo. Entonces dices, ¿a quién le voy a pedir si yo soy parte del todo? Entonces llega a la conclusión de que no hay un Dios, tú tienes tu Dios porque tú tienes parte de ese Dios, que claro. Somos energía, es una energía muy grande, y somos parte, fragmentos muy pequeños de esa energía tan grande que hay en el cosmos, en el multicosmos. Entonces tú tienes una visión más evolutiva, ¿no? El evolucionar uno mismo y ser uno mismo el que al fin y al cabo ponga soluciones a sus problemas. Uno mismo. Hombre, la verdad que es una forma muy práctica a día de hoy de pensar, porque solemos siempre culpar al exterior, a la tercera persona, en vez de mirar nuestros propios errores, que al fin y al cabo también fue uno de esos mensajes, ¿no?, que también se transmite mucho en el tema de la Biblia, ¿no?, el intentar siempre mejorarse con uno mismo. Entonces, así volviendo también un poquito más al ámbito paranormal, en tu visión, por ejemplo, ¿en qué ámbito se quedaría? Porque, por ejemplo, es una de las cosas que hablo hoy en el programa, el tema de los exorcismos. Entonces, para ti, ¿eso qué sería realmente? Descartamos la... Aparte de energía que se quedan por el sufrimiento, temas de visiones que tuve por vidas pasadas, que son fragmentos, y hay otra energía que se cuelan en este astral por cualquier tipo de ritual y demás, tienen mucho poder y tienen la clave para adentrarse en ti y desplazar un poco esa energía que tú llevas. Entonces la desplazan y se quedan con este cuerpo. Claro, y sería el desequilibrio que tú comentaste antes, ¿no? Ese desequilibrio, ¿vale? Esa energía es capaz de quedarse con el transporte y ya actuar en esta matriz como si fuera una persona normal, y son gente que comete asesinatos múltiples, gente que está muy desquiciada. Se acumulan, sobre todo en las grandes ciudades, se acumulan muchos gentes de esto y se meten dentro de las personas. Bueno, pues no sé si para terminar tienes algún comentario más que decir, añadir al respecto de tu ámbito, no sé, sobre todo de lo que estamos tratando aquí, que es el ámbito paranormal, el tema de las almas. Esto lo único que todo el mundo tiene que sentir esa llaneza en el pecho, ¿vale? La única religión de una persona es ser bueno. Nosotros nacemos para ser buenos, esa es nuestra naturaleza. Nos hacen malos, a lo largo de la vida nos hacen malos, nos hacen gruñones, nos hacen tal. Y en verdad en esta vida estamos muy poco tiempo alegres, siempre estamos malhumorados, siempre tenemos problemas y tal. Y entonces tenemos que hacer alguna práctica, algún método que me haga sentir esa llanesa, es decir, haciendo relajación o haciendo algún tipo de yoga, haciendo meditación, ¿vale? Ya de las meditaciones hablaremos en otro programa, pero intentar ese espacio, aunque sea un par de segundos, esa respiración que yo respire y tal, y encontrar esa llaneza. Ya con eso ya va uno para todo el día recargado.
pues darte muchas las gracias, sobre todo porque ser el primero en venir y que me hayas ayudado bastante, que me ayudaste en su día cuando te conocí en la ruta. La verdad que hablar contigo siempre es un placer, porque es que aprendo bastante de este mundillo, ¿no? Que es el mundo paranormal. Al fin y al cabo, diferentes visiones a la de uno mismo te nutren, ¿no? Dentro de tu punto de vista. Y como siempre te digo, cuando te quieras venir un día con nosotros a investigar, yo te lo he dicho, encantado. me quitas el miedo de golpe, me dices, estos son energías. Hay mucho por hablar. Ya sabes que esto es un tema muy amplio y claro, la gente que lo sepa. Es mi verdad, pero bueno, puede llegar, si te llega, pues bueno es. Que por supuesto cada uno tiene su punto de vista, claro, aquí nadie tiene la verdad. Pero si tú mismo te cuidas tú, te rezas tú y te quieres tú y tú mismo te amplificas, pues si es bueno para ti, pues mejor, ¿no? Pues muchas gracias por haber venido al programa y quedarás invitado para la próxima. Gracias a ti. Buenas noches. Pues tras haber analizado 2 casos de vírgenes en Puerto Real, el llamado exorcismo de Emily Rose, y haber contado con la compañía de Drael Samael en la entrevista última que hemos hecho, es hora de partir y descansar por el momento. Muchas gracias a todas las personas que hayan escuchado la primera entrega, o el primer programa, mejor dicho, de Ánimas al Anochecer, y espero que la semana que viene nos podamos ver. Un saludo.